Y bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a meternos. Hemos estado hablando desde septiembre ya y hoy nos despedimos del hermosísimo libro de Proverbios. Pero con esto no quiero decirte que ya nunca lo vuelvas a leer, sino vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo, vuelve a leerlo. Yo cada que lo leo me sigo enamorando del libro de Proverbios, porque verdaderamente hay una sabiduría hermosa e impresionante en sus páginas. Así que si tú tienes tu Biblia, puedes leer un proverbio diario y te tarda un mes en leerlo. Y con uno que leas diario, pues ya tienes tarea para mucho tiempo. Entonces quiero darte el tema del día de hoy. Se llama 6 proverbios para mi vida. Di conmigo: 6 proverbios para mi vida. Ok, entonces estos proverbios no son para el que está a tu lado. Proverbios que vamos a leer son para ti, para que tú los tomes, bebas de ellos y camines en ellos, y verdaderamente va a haber bendición en tu vida si así lo haces. Ok, entonces el primero de ellos quiero llevarte a Proverbios capítulo 30, versículos del 4 al 6. Proverbios 30 del 4 al 6. Y dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Quiero detenerme ahí tantito, porque verdaderamente tú y yo debemos de poner a Dios en el lugar que está, no en el lugar que no le corresponde a Dios. A veces pensamos que Dios está a nuestro nivel, que Dios está como que pues es cuate, ¿no? Pero la verdad es que aquí el escritor de estos proverbios dice: ¿quién subió al cielo? Y luego, ¿quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Ninguno de nosotros podemos encerrar el viento en nuestro puño, ninguno de nosotros. Pero Dios no solo tiene la capacidad de encerrarlos en sus puños, sino que Dios fue aquel que creó los vientos. Fue aquel que trazó, y verdaderamente lo hizo con una ciencia y con una perfección. Porque estamos tan acostumbrados a la vida que llevamos que no nos damos cuenta de la perfección en la que vivimos. Y aunque el hombre ha dañado la tierra y el hombre le ha hecho mucho daño a este lugar que Dios creó para nosotros, la verdad es que es un lugar hermoso y perfecto. Y basta con que tú salgas en carretera para cualquier parte de nuestro país y te puedas asombrar de las bellezas que Dios hizo y de la perfección que Dios hizo. No puede ser casualidad todo lo que Dios hizo, porque todo lo que hay dentro de nosotros, simplemente dentro de nosotros, cada uno de los sistemas que están perfectamente acomodados y están perfectamente funcionando, lo tuvo que haber hecho un ingeniero de alta calidad, un ingeniero asombroso, que está haciendo que tú y yo caminemos en perfección durante todo momento de nuestra vida. Y precisamente esto es lo que está escribiendo este autor de los proverbios. Dice: ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Quién podría de nosotros atar las aguas en un paño? Nadie. Pero Dios dice, Él afirmó los términos de la tierra. Interesante que hace una pregunta. El libro de Proverbios fue escrito muchos siglos antes de que Jesús naciera, pero aquí dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo. ¿Sí? Y aunque en diciembre, que ya es en unos días, y no sé si tú ya pusiste tu arbolito, pero yo ya lo pusimos en casa, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero la verdad es que lo que celebramos no es el nacimiento de Jesús, porque Jesús nunca nació. Jesús existió por la eternidad. Lo que celebramos en todo caso es la encarnación de Jesús, ¿sí? Porque Jesús existió desde el inicio, desde fuera del tiempo Jesús ya existía. Entonces lo único que celebramos es la venida de Jesús al mundo. Pero imagínate, aquí en Proverbios, siglos antes de que Jesús viniera y naciera en un pesebre, aquí ya estaban preguntando por su nombre.
Sabían de la existencia de Dios y sabían de la existencia de su Hijo, aun cuando Jesús todavía no había nacido. Esta es una palabra profética en todo caso. Y quiero seguir leyendo Proverbios 35. Dice: toda palabra, di conmigo, toda palabra. Ok. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El primer punto y el primer proverbio que quiero darte y que tú y yo debemos guardar en nuestras vidas es: la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es limpia. Estamos acostumbrados porque vivimos en una sociedad donde la verdad, la palabra de una persona ya no cuenta. Un día te puede decir una cosa, pero si al otro día ya no le conviene lo que te dijo, simplemente se retracta, ¿sí? Como aquellos que tú organizas una fiesta, una pequeña reunión en casa, y entonces le hablas a todos: oye, ¿vas a venir? Sí, voy a ir. Y de los 10 que le dijiste que sí iban a ir, 3 no llegan y no avisan. Entonces espero que los hijos de Dios no seamos así. Si no vas a ir, pues no voy a ir. Si sí vas a ir, sí vas a ir. Pero precisamente como vivimos en una sociedad y en un país donde la palabra pues a veces cuenta, a veces no, pensamos que Dios es igual. Y pensamos que Dios un día puede decir que sí y un día Dios puede decir que no, dependiendo cómo se haya levantado el Señor, con qué ánimos. Pero eso es una mentira. Cuando Dios dice sí, siempre será sí. Siempre, pase lo que pase, será así. Y cuando Dios dice no, siempre será no. No importa que el siglo haya cambiado, no importa que la tecnología haya avanzado, no importa que la filosofía de pensamiento de la humanidad hoy en día haya cambiado desde hace 2000 años. La filosofía y la manera de pensar de Dios no ha cambiado. Porque si no, entonces ¿en qué Dios estaríamos creyendo? Un Dios como los dioses griegos, que un día se levantaban de malas y hacían desastres, y un día se levantaban de buenas y algo bueno pasaba. Pero ese no es el Dios en el que nosotros estamos creyendo. El Dios en el que nosotros estamos creyendo es aquel que da una palabra y con esa palabra es suficiente. Hubo un día un hombre que se acercó con el Señor y le dijo: Señor, quiero que sanes a mi siervo. Se le acercó a Jesús. Jesús le dijo: bueno, vamos. Y él le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. El hombre sabía que era pecador, porque verdaderamente era pecador. Era como tú y como yo, pecadores. Y entonces le dijo: no puedes entrar a mi casa. Con que tú digas una palabra, con esa palabra bastará para traer sanidad. Y Jesús dijo: wow, no he encontrado tanta fe en todo Israel. El hombre ni era israelita, no era judío, y tenía más fe que los israelitas y que los judíos, y tal vez más fe que los cristianos hoy en día. Y los cristianos hoy en día muchas veces buscamos muchas opciones para que Dios haga algo en nuestras vidas, cuando con una palabra de Dios es suficiente. Porque si Dios dice la palabra, esa palabra se va a cumplir, pase lo que pase. Y entonces tú y yo debemos de tomarnos de las promesas que están escritas en la palabra de Dios para ti y para mí, y debemos de aferrarnos a esas palabras y nunca soltarlas. En otra ocasión, un leproso, una persona que tenía lepra, se acercó al Señor y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le contestó: sí quiero. Y eso es interesante, porque Jesús siempre va a querer traer sanidad a tu vida. Siempre, siempre. Tú y yo no debemos de preguntarle al Señor: ¿quieres sanarme? Porque Él siempre va a querer. Él no se va a levantar un día con ganas de que tú estés enfermo y un día con ganas de que estés sano. Los que somos papás, ¿cuánto les gusta que sus hijos se enfermen? A nadie. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará de su Espíritu Santo y de las cosas buenas que necesitamos? Entonces la cuestión no es si Dios quiere o no quiere. Dios quiere, y por eso la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es pura.
La palabra, cuando íbamos en primaria, nos enseñaron que el agua no tiene olor. Bueno, no debe de tener olor, no debe de tener sabor y no debe de tener color. Eso es pureza, ¿cierto? Entonces, si un día te sirves un vaso de agua y la hueles y huele como a pañales, ¿te la vas a tomar? No, eso está horrible, eso está lleno de infecciones. Eso no es puro. Entonces, la palabra de Dios de la misma manera debe de ser como el agua, debe de ser pura, debe de ser sin mancha. Y así es. Entonces, no cambia el Señor de parecer dependiendo el día. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva, o sea, tiene una vida. La palabra de Dios no ha muerto. No porque la Biblia sea escrita hace mucho tiempo, y vaya que fue escrita hace mucho tiempo. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos cerca de hace 2500, 3000 o hasta 4000 años. Los primeros libros de la Biblia, Génesis, Job. Y los últimos fueron escritos hace 2000 años. Vaya que es vieja. Pero aquí dice: la palabra de Dios es viva y tiene vida. La palabra de Dios puede hablarnos aún después de 2000 años, que todo ha cambiado, que todo es diferente. Aún así la palabra de Dios puede seguir hablándonos porque tiene vida. Entonces dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios llega a su cometido y hace las cosas como tienen que ser hechas. No anda de aquí para allá. Es eficaz. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, tiene que confrontar nuestras vidas. Y esto lo sabía el escritor de Proverbios. La palabra de Dios es limpia. Cuando tú y yo nos vamos a bañar, volvemos al ejemplo del agua, pues tenemos que bañarnos con agua limpia, ¿cierto? Si tú te bañas con agua sucia, ¿qué va a pasar? Pues de nada sirve que te bañes, ¿verdad? Si el agua está toda cochina y te bañas con eso, vas a acabar oliendo peor tal vez que antes de bañarte. Entonces, lo mismo pasa cuando nos acercamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y nos purifica, pero la palabra de Dios tiene que llegar perfectamente a esos lugares que necesitan ser purificados, no a aquellas zonas donde no. Entonces, por eso la palabra de Dios debe confrontar nuestras vidas, y la palabra de Dios debe mostrar ciertas áreas en nosotros que necesitan ser purificadas. Y por eso necesitamos la vida de la palabra de Dios. Y por eso cada domingo que venimos estudiamos la palabra de Dios, porque esa es la que es capaz de purificarnos y limpiarnos. Por eso cada que tú vas a un grupo de vida entre semana, lo que está hablando Dios es su palabra a tu corazón. Y entonces hay veces que decimos: híjole, la palabra del día de hoy verdaderamente que era para mí. Pero eso no debe de ser solo unos días, eso debe de ser siempre. La palabra de Dios siempre es para ti. La palabra de Dios siempre viene a tu corazón para purificar y limpiar tus pensamientos. La manera en la que pensamos es la que hace que hagamos todo lo que hacemos. Cuando nosotros pensamos de una manera, entonces sentimos de una manera, hablamos de la misma manera y actuamos de la misma manera. Pero todo empieza en nuestro pensamiento. Lo curioso es que el pensamiento es lo más difícil de cambiar. Yo así nací, yo así crecí y así me voy a morir. Bueno, pues si tú quieres, pero Dios tiene algo mejor para ti. Entonces no importa que lleves 40, 50 o 60 años haciendo lo mismo o pensando lo mismo, Dios todavía puede traer un cambio a tu vida si tú se lo permites. Ay, pero ya no tengo la edad, lo he hecho toda la vida. No importa, no importa. Jesús puede cambiar tu manera de pensar y Jesús puede cambiar tu vida. No tienes que morir de la misma manera. Entonces, número uno, la palabra de Dios es limpia. Proverbios 29:18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Segundo punto que quiero darte el día de hoy es: la profecía guía tu vida. La profecía guía tu vida.
Y aquí quiero hablar algo interesante, porque muchas veces pensamos que la profecía solamente es alguien que viene con los ojos en blanco y temblando y diciendo: tengo esta palabra de Dios para ti. Dios me dijo que... Y ahí cada quien quiere escuchar lo que quiere, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que la palabra profética más segura es la Biblia. La palabra profética que nunca fallará es la Biblia. Entonces a esa es a la que tú y yo debemos de aferrarnos. Si tú y yo no vivimos lo que está escrito en la Biblia, ¿de qué sirve que venga un profeta y nos dé una profecía de lo que tú quieras? Sí. Si tú no puedes y no eres capaz de vivir los mandamientos que Jesús nos enseñó acerca de amar a nuestro prójimo, acerca de amarlo a Él con todo nuestro corazón, pues ¿de qué sirve que alguien venga y te dé una profecía si tú no estás tratando de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios te enseña? Si todavía hay rencor en tu vida, si todavía hay falta de perdón, si todavía hay ciertas personas en tu vida que tienes que darles la vuelta y no saludarlos, y ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero si todavía hay eso en el corazón, pues de nada sirve que venga un profeta a darte una palabra. Tampoco la vas a hacer. Si lo que está escrito no lo haces, lo que va a venir un fulano a decirte, menos. Entonces aquí dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía guía tu vida. Tú y yo debemos de buscar la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios y beber de ella. Y todo lo que está escrito ahí, tomarlo para mí. No decir, bueno, esta parte como que no me gusta tanto. Sí me gusta esa que dice que Dios me va a prosperar en todo. Esa está padrísima, me encanta, que Dios va a prosperar mis negocios. Ay, qué bonita palabra para mí. Pero perdonar a mi padre, jamás. Eso ha de ser un versículo para alguien que no tenía papás. Eso ha de ser algo para alguien que nunca tenía problemas. Entonces no puedo vivir en eso. Hechos capítulo 2 versículos 17 al 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Entonces cuando tú y yo estamos hablando la palabra de Dios, verdaderamente estamos profetizando. La profecía es una palabra que Dios habló, dicha para un hombre en un tiempo específico. Eso es la profecía. Entonces cuando tú y yo leemos un versículo que es algo que Dios habló, es algo que viene a nuestras vidas y lo hablamos, estamos profetizando a nuestra vida. ¿Sí? Entonces tú quieres profetizar bien sobre tu vida, puedes leer Deuteronomio 28. Y Deuteronomio 28 dice: serás bendito en el campo, serás bendito en tu casa, será bendita tu mesa donde amasas, donde haces la masa, y serán benditos tus hijos, y serán benditos los hijos de tu ganado, y será bendito. Y entonces esa es una profecía de la cual tú y yo nos podemos tomar y decir: bueno, Señor, yo voy a declarar eso todos los días de mi vida, y creer que esa es una palabra que se va a cumplir, porque como vimos en el punto número 1, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque su palabra es limpia. Pero también, así como tomamos las cosas buenas de la palabra de Dios, también tenemos que aprender a tomar aquellos mandamientos, como no robarás. Y yo sé que hoy en día cuando robamos no decimos robamos, decimos tomé algo que no era mío, pero estaba ahí, nadie lo agarraba. Pero eso es robar. Cuando agarras algo por lo cual no has pagado o que no te han regalado, no es tuyo, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice: no robarás. Esa es una palabra profética. Y entonces tú y yo debemos decir: bueno, no debo robar. Otra palabra es: no levantarás falso testimonio a tu hermano. Entonces yo no debo de prestarme a decir mentiras acerca de alguien. Entonces muchos de nosotros decimos cosas que no nos constan, que no vimos de primera mano, o que a veces nada más sentimos. Es que siento que viene enojado conmigo. Es un enojón. Bueno, eso tal vez es lo que tú sientes, pero tal vez no está enojado, tal vez está preocupado porque tiene deudas. Entonces trae cara larga,
pero tal vez no es porque esté enojado contigo. No, sí está enojado, siempre está enojado y siempre me hace caras. Entonces debemos tener cuidado de no levantar falsos testimonios de nuestros hermanos, de no mentir. La palabra de Dios es clara y esas son palabras proféticas que debemos tomar para nuestra vida. Esas son palabras proféticas en las cuales debemos vivir. Y para eso el Espíritu Santo nos da poder, porque acabamos de leer: el Espíritu Santo se derramará sobre mis hijos y sobre mis hijas, y ellos profetizarán y verán visiones y tendrán sueños. Y la profecía verdaderamente debe guiar nuestras vidas. Entonces tú y yo tenemos dos opciones para vivir en este mundo. Número uno, reaccionar de acuerdo a todo lo que sucede en el mundo. Reaccionar de acuerdo a los problemas que vamos viviendo cada día. Esa es una. La otra manera de vivir es confiar en una palabra que Dios me ha dado y caminar en ella, no importa lo que pase. ¿Ok? Y son dos cosas muy distintas. En la primera tú estás reaccionando a las situaciones, reaccionando a los problemas en tu trabajo, en tu negocio, en donde estás. Solamente resuelves problemas, pero vas sin un rumbo fijo, sin un lugar de destino. En la segunda tú tienes una palabra profética que Dios te ha dado. ¿Y de dónde surge? De que tú y yo leamos la palabra de Dios, de que tú y yo pasemos un tiempo en oración y escuchemos lo que Dios quiere decirnos, de que tú y yo vengamos los domingos y nos adueñemos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y entonces de esa manera decimos: bueno, voy a caminar en eso. Y no importa lo que pase, voy a caminar en eso. Vendrán problemas, sí. Vendrán situaciones difíciles, sí. Pero tú puedes ver más lejos. Una profecía es cuando tú y yo vemos kilómetros más lejos de lo que las demás personas están viendo y nos dirigimos hacia eso. Esa es una palabra profética y caminamos hacia eso y guardamos todos los días de nuestra vida nuestros pies y nuestro caminar para llegar hasta la palabra de Dios, que es limpia, que es pura, que es eficaz. Entonces la profecía guía tu vida. Vuelvo a leer Proverbios 29:18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces la ley se refiere precisamente a la palabra de Dios. Si tú y yo guardamos la palabra de Dios, seremos bienaventurados. Si tú y yo caminamos en la preciosa palabra de Dios, hallaremos felicidad, hallaremos alegría, hallaremos una razón de vivir que nada ni nadie más nos puede dar. Las personas no son capaces de darnos una razón de vivir, pero Dios sí puede poner esa razón en nuestras vidas. Porque las personas pueden fallarnos en cualquier momento, en cualquier momento. Y entonces nos vamos a desilusionar y todo lo que era nuestra razón de vivir se va a caer. Pero Dios nunca fallará. Cuando Dios está con nosotros, podemos caminar en esa palabra. Amén. Tercer punto, Proverbios 28 del 13 al 14. Tercer consejo que Proverbios nos deja. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces el tercer punto que quiero dar es: no cubras tus pecados. No cubras los pecados en tu vida. Todos los seres humanos pecamos y eso debemos de saberlo. La semana pasada hablamos acerca de la fidelidad y cómo debemos de aprender a ser fieles. Y una de las cosas por las que muchos dejamos de ser fieles a nuestras amistades o en nuestros trabajos o en cualquier lugar es porque el otro cometió un pecado, ¿sí? Digamos, el otro mintió acerca de mí, el otro hizo algo que no me gusta, el otro X, le ponemos el nombre que queramos. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de aprender a ser personas que no cubren sus pecados, sino que al contrario van delante de Dios y dicen: Señor, he pecado. Pero ahí no acaba el versículo,
Porque pues no se trata tampoco de estar diciendo pues he pecado y mañana otra vez he pecado, Señor, y pasado otra vez he pecado. Dice, mas el que los confiesa y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces muchas veces cuando la palabra que es limpia de Dios viene, o la profecía viene a nuestras vidas, lo que hacemos es que endurecemos nuestro corazón. No es cierto. No es verdad. Y vuelvo a lo mismo. La profecía no tiene que venir un hombre vestido raro con los ojos en blancos a darte una palabra profética. No es así. Muchas veces puede ser solamente una persona cercana a ti que te está diciendo, oye, la palabra de Dios dice esto y creo que deberías vivirlo. No es cierto. Eso es para alguien más, pero no para mí. Entonces tú y yo debemos de tener un corazón blando, un corazón de carne, para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces la palabra de Dios puede gustarme o puede no gustarme, pero es la palabra de Dios. Y Dios no hace su palabra de acuerdo a la democracia. Yo sé que hoy vivimos en un país demócrata donde se supone que la mayoría debería de escoger. Es una suposición. Y entonces ese pensamiento está en nuestras vidas y creemos que con Dios es lo mismo. Bueno, Señor, la mayoría no nos gusta este mandamiento, ¿por qué no lo cambias? Pues porque yo creé el mundo y yo le puse ciertas reglas y ciertas normas, y si no viven de acuerdo a esas ciertas normas y reglas, entonces pues no puedo hacer más. Entonces por eso cuando viene una palabra profética, nuestro corazón debe de ser blando a recibir esa palabra de Dios, a recibirla y decir, tengo que cambiar mi manera de ser. Tengo que cambiar mi manera de ser, porque si no la cambio, entonces no seré prosperado. Y como lo decía hace 15 días, Dios no puede prosperar a alguien si ese alguien está haciendo cosas en contra de los mismos mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque Dios no puede prosperar a alguien que no está siendo fiel. Esa persona podrá hacer mucho dinero, pero es distinto hacer mucho dinero que la prosperidad de Dios. Son dos cosas distintas. El mucho dinero no es sinónimo de prosperidad. La prosperidad empieza en el alma. Con poco tú puedes ser feliz, eso es prosperidad. Con mucho no eres feliz, eso es que tienes mucho dinero, pero no prosperidad. Entonces aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Primero de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si tú dices, no, pues yo no peco, yo soy bien bueno, la verdad es que te estás engañando a ti mismo, porque todos pecamos. Dice, y no hay verdad en nosotros. Interesante, debemos de estar seguros que pecamos. De eso tenemos que estar seguros. Y debemos de estar seguros que si no cambiamos nuestra manera de conducirnos en la vida, entonces no podremos prosperar. Sigue diciendo el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿hay algo difícil en esto? No hay nada difícil. No hay nada difícil en la salvación. No hay nada difícil. La salvación es completamente gratuita. No hay nada difícil porque Jesús precisamente vino a abrir las puertas de la salvación y de la eternidad a todo el mundo. No hay nada difícil. Nada difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Esa es la gracia, la preciosa gracia y la salvación. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo y Él nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos de reconocer? Que sin Dios no podemos. Esa es la verdad. Debemos reconocer que sin Dios no podemos. ¿Cuánto te vas a tardar en reconocer que sin Dios no puedes?
Hay quienes lo entendemos rápido, pero hay quienes hasta que la vida no los golpeó duro, reconocen que si Dios no pueden hacerlo. La actitud del Hijo de Dios, del cristiano, debe de ser: Señor, sin ti no puedo hacer nada. No puedo. Sin ti estoy perdido. Sin ti no puedo encontrar felicidad. Sin ti no puedo prosperar. Sin ti mi matrimonio no puede funcionar. Sin ti mi vida no puede funcionar. Sin ti mi destino está perdido. Eso es en lo que debemos de darnos cuenta, que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. No hay otra. Solos no podemos. Entonces no encubras tus pecados, acércate al Señor. La palabra de Dios también nos enseña que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de misericordia y gracia, y ahí encontrar la bendición de Dios, y ahí encontrar el oportuno socorro, y ahí encontrar la mano de Dios que nos abraza, que nos toma y que está con nosotros. Y ahí nos damos cuenta de la necesidad de Dios. Entonces no reacciones a todo lo que pasa en la vida. Mejor empieza a hacer las cosas antes de que sucedan. Mejor sea una persona que provoca la bendición en tu vida. Normalmente, ¿cuándo es cuando nos acercamos a Dios? Cuando todo está mal, cuando ya no, de verdad ya no encontramos solución. Lo pudimos haber hecho antes. Simplemente era reconocer, quitarnos el orgullo, vestirnos de humildad y reconocer que Dios sí podía hacer las cosas antes que nosotros. Amén. Entonces caminemos en humildad. La humildad, aunque hoy en día no es algo que la gente vea como algo bueno, la humildad es buena. La humildad es buena. Y lo hemos hablado muchas veces. Humildad no es sinónimo de pobreza. Pobreza es un estado económico. Humildad es un estado del corazón. Entonces no, ni cerca. Entonces humildad es lo que necesitamos como hijos de Dios. ¿Ok? Punto número 4, consejo número 4, Proverbios 25 del 21 al 22 dice: si el que te aborrece, fíjate lo que dice, si el que te aborrece tuviere hambre, no el que tú aborreces, sino el que te aborrece. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Consejo número 4, y Jesús nos lo enseñó también: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Quiero decirte algo: para que tú puedas tener victorias en la vida, necesitas enemigos. ¿Sí? Para que tú y yo tengamos victorias, necesitamos enemigos. Se necesitan en la vida los enemigos, ¿cierto? Entonces, aquí dice: si alguien que te aborrece te pide pan, dale de comer. Si te pide agua, dale de beber. Pero yo no tengo nada en contra de él. Él es el que tiene algo contra mí. Bueno, precisamente como él tiene algo contra ti, ve y dale de comer, ve y dale de beber, ve y llévale un regalo. Ese es el reino de Dios. Y verdaderamente, si camináramos de acuerdo a estos preceptos y a estos conceptos, entonces el mundo sería otro completamente distinto. Y los hijos de Dios debemos vivir de acuerdo a esto. Pero pues, él es el que tiene algo contra mí, sí. Por eso, ve y bendice su vida. Ve y ámalo. Pero él es el que está hablando mal de mí a mis espaldas. Claro, pues de eso se trata. De eso se trata. Y esa es una palabra profética segura para nuestras vidas. Está diciendo que Dios te va a bendecir si tú y yo vamos con el que nos odia, el que habla mal de nosotros, el que nos critica, y nosotros le damos pan y le damos de beber. Y entonces Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Bueno, pero hay otros versículos más bonitos, sí lo sé, pero este traerá bendición. Porque dice: y Jehová te lo pagará. Y créeme que Dios es bueno para pagar.
Dios es bueno y paga en su momento y paga de acuerdo a sus pensamientos, no a nuestros pensamientos. Jehová lo pagará. Entonces, muchas veces en la vida tú tendrás la oportunidad de ser bendecido, y esa oportunidad vendrá a través de alguien que hable mal de ti. ¿Por qué en la iglesia hablan mal de uno? Bueno, porque te está abriendo Dios una oportunidad para que tú puedas ser bendecido. Bueno, es que ¿por qué si tanto que me ama esta persona y habla mal de mí? Porque Dios te está abriendo una oportunidad para que aprendas a conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios se resume en esto. Proverbios, como te dije, fue escrito siglos antes de Jesús, pero ya nos estaba hablando de la gracia y nos estaba enseñando a amar a nuestros enemigos, porque precisamente nuestro primer enemigo es Dios. Cuando tú y yo estamos alejados de Dios, es nuestro primer enemigo, pero Él decidió morir por nosotros, dar su vida por nosotros, aunque tú y yo no queríamos saber absolutamente nada de Él. A Él no le importó eso. Él dijo: yo voy a morir por toda la humanidad, por todos, quieran saber de mí o no quieran, quieran acercarse a mí o no quieran. Y por eso Dios desde antes nos estaba hablando acerca de amar a nuestros enemigos, porque es la única manera que vamos a poder saber verdaderamente lo que le costó a Cristo morir por ti y por mí. Cuando vayamos y le llevemos un pastel a alguien que nos odia, eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Desnudo, clavado en la cruz por ti y por mí, que ni siquiera sabíamos nada de Él, ni queríamos saber nada de Él. Esa es la gracia y ese es el perdón de Dios. Entonces tenemos que aprender a reconocer eso. Lucas capítulo 6, fíjate cómo lo dijo Jesús siglos después: a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Otra palabra profética que podemos usar en nuestras vidas: al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como quieres que hagan los hombres con ustedes, Lucas 6:31, como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también haz con ellos. ¿Cierto? Lo que tú quieras que hagan, haz con ellos. Versículo 32: si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Entonces Jesús dice: si tú amas a tu familia, eso cualquiera lo puede hacer. Si tú amas a los amigos mientras hacen lo que a ti te gusta, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué mérito tienes? Ninguno. Versículo 32, sigo leyendo: porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Normalmente nosotros prestamos, pero siempre y cuando sepamos que la otra persona nos lo puede devolver, y aún así ni te lo va a devolver. ¿No? Llegan y te dicen: préstame 10 pesos. Lo que te están diciendo es que se los regales. Entonces nosotros ponemos nuestra confianza en el otro en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Estos conceptos, para los que estamos casados, ¿por qué no los ponemos en un letrero grande en nuestro refri? Entonces, cuando estés peleado con tu esposa, o bueno, tal vez soy el único que de vez en cuando me peleo con mi esposa, todos los demás no, ¿por qué no vas y lees este versículo y dices: ama a aquel que no te ama, pide perdón a aquel que esté enojado contigo, bendice y lleva algo bueno contra aquel que no quiere nada bueno contra ti? Esas son las reglas de Dios. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35: amad pues a vuestros enemigos. Y Jesús, como siempre, sube el estándar, siempre va a la excelencia, porque no se quedó en eso. Dice: haz el bien y presta, no esperando de ello nada.
Entonces, cuando tú y yo amamos, tú y yo debemos de saber que no esperamos nada. Yo debo de aprender a amar a mis enemigos sin esperar nada a cambio. Debo de aprender a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Si tú esperas algo a cambio, eso lo hace cualquiera. Pero los hijos de Dios no hemos sido llamados a un promedio en la ciudad, en la colonia donde vivimos. Los hijos de Dios hemos sido llamados a la excelencia, a la milla extra, a dar más. Eso es a lo que hemos sido llamados los hijos de Dios. Y el mundo conocerá que Dios habita en nosotros cuando hagamos esto y cuando vivamos en esto. Dice Jesús, cuando se amen los unos a los otros, el mundo conocerá que son mis hijos, que son mis discípulos. Señor, esto es muy difícil. Bueno, tal vez lo único que hay que hacer es cambiar la manera de pensar. ¿Qué es más fácil? ¿Aprender a amar a mi enemigo o dormirme todas las noches odiándolo? El odio, como todos sabemos, la amargura y el rencor trae problemas al cuerpo, trae problemas anímicos. Eso es una verdad comprobable. El odio y la amargura trae problemas al corazón, trae problemas a la mente. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Vivir toda nuestra vida amando a nuestros enemigos, amando a las personas que nos hacen mal, u odiándolas hasta que nos dé una enfermedad, sea la que sea. ¿Qué va a ser más fácil? Amar. Siempre el camino de Dios será el mejor. Siempre el camino de Dios será el más sencillo. Porque Jesús decía: trae tus cargas, yo las cargo, y tú lleva las mías. Mi yugo y mi carga son fáciles de llevar. Vuelvo a leer versículo 35, Lucas 6 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ah, caray, esto está como raro, ¿no? Porque Dios debería de ser malo con los malos y bueno con los buenos, pero aquí dice: el Altísimo es benigno, es bueno para con los ingratos y malos también. ¿Por qué? Porque precisamente el que nos enseña a amar a nuestros enemigos ama a sus enemigos. Jesús nunca nos pondrá algo que Él no haya puesto el ejemplo primero. Y nos gustaría que dijera otra cosa, que Él castiga a los feos y a los malos. Pero aquí Jesús está diciendo que Él es benigno, que Él hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre los que cultivan elotes y sobre los que cultivan marihuana. Dios hace llover sobre todos, ¿cierto? Dios es bueno con todos. Dios no sabe ser de otra manera. Él es bueno, y nosotros tenemos que aprender a adquirir eso de Él y ser buenos con nuestros enemigos, y aprender a ser buenos con esas personas que nos odian, que hablan mal de nosotros y que nos critican. Interesante, porque dice que entonces amontonarás ascuas sobre sus cabezas. ¿Qué es lo que dice? Que esa persona luego va a estar hirviendo porque tú eres bueno con él. Porque si yo lo odio, porque si yo hablo mal de él, el que está haciendo el entripado y el coraje es él. No dejes que te contamine a ti. Tú bendícelo, suéltalo, y Dios hará su trabajo en su vida. Quinto consejo que nos da Proverbios 25:25 dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Quinto punto: siempre, di conmigo, siempre. Otra vez, siempre. Siempre lleva buenas noticias. Siempre lleva buenas noticias. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca de cómo Proverbios nos enseña a cuidar lo que hablamos, a cuidar lo que decimos. Como hijos de Dios, las buenas cosas deben salir de nuestra boca. Las buenas noticias deben de salir de nuestra boca. Yo sé que como que el chisme es más sabroso, ¿verdad? Proverbios lo dice: el chisme es dulce, es rico, pero su fin es malo.
En cambio, las buenas noticias siempre serán bienvenidas. Siempre serán bienvenidas. Siempre. Hijos de Dios debemos de caminar hablando cosas buenas, dando buenas noticias. Siempre. ¿Por qué? Porque dice, es como un vaso de agua, o algunos de ustedes podrían decir, es como una coca fría en un sábado de mayo en Cuernavaca. O algunos de ustedes podrían decir, es como una cerveza fría, ¿no? Yo no, porque no me gustan las cervezas. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas en lejanas tierras. Un vaso de agua a alguien necesitado siempre le caerá bien, y una buena noticia siempre le caerá bien. Hijos de Dios, tenemos la mejor noticia del mundo. Tenemos la mejor noticia del mundo: que Dios se hizo hombre y dio su vida por todos, para que vivamos en abundancia. Esa es la mejor noticia que tenemos para tener vida eterna. Y esa noticia se nos olvida, y puras noticias malas son las que hablamos y las que decimos, cuando la noticia más buena es la que debe prevalecer en lo que hablamos todos los días. Romanos capítulo 10 versículo 14 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 5: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La palabra evangelio significa en el original buenas noticias. Entonces, cuando tú y yo hablamos de que Jesús vino a la tierra a dar su vida por nosotros, esas son buenas noticias. Esa es la mejor de las noticias. Es por eso que celebramos en Navidad cada año, porque la mejor de las noticias es que Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros, que no nos dejará, que no nos desamparará, que seguirá día a día con nosotros. Amén. Entonces tenemos la mejor noticia: de nuestra boca debe de salir bien, no mal. De nuestra boca debe de salir bendición, no maldición. ¿Sí? Buenas noticias, buenas noticias. Siempre hablemos buenas noticias. Y el último consejo que nos da Proverbios 25-28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y no es la esposa la rienda, no es la esposa la que lo debe de traer cortito, no es el esposo el que la debe de traer cortita, no es el papá el que te debe de traer cortito. Sí, porque aquí dice el espíritu que no tiene rienda, aquel que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin ningún orden. Es como una ciudad derribada y sin muros. Una ciudad derribada y sin muros es una ciudad que en cualquier momento llegaba una tropa y la saqueaba. No era seguro. Es como aquí en México: tú tienes que hacerle a tu casa le tienes que hacer una barda, y luego de la barda de 8 metros tienes que levantarle unos picos ahí, unos vidrios rotos, y luego arriba de esa tienes que ponerle alambre de púas, y luego arriba de ese le tienes que poner, haces así 40 metros hacia arriba, ¿no? Todos conocemos eso. ¿Qué pasaría si tú quitas todo eso y dejas la casa pelona, sin barda? No, pues en poquito tiempo tu casa estaría vacía, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando un hombre o una mujer no se domina a sí mismo. ¿Y eso cuándo se aprende? Cuando somos niños. Padres, debemos enseñarle a nuestros hijos acerca del dominio propio. Joven que estás aquí, tienes que aprender acerca del dominio propio, porque no hacer todo lo que quieres cuando quieres te va a traer buenos resultados. Al contrario, te va a traer malos resultados.
las reglas y los mandamientos son buenos, nos ayudan a salir adelante. Ahora, bueno, eres joven, quieres conocer la vida, está bien. Pero si ya no eres joven y todavía quieres seguir conociendo y explorando la vida, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Entonces aquí está diciendo, es importante que tú mismo pongas un orden a tu vida y pongas ciertos muros de protección en tu vida. Todos aquí, aunque a veces nos queremos engañar, todos cojeamos de algo. Y si tú y yo no ponemos algo para que nos impida hacerlo, lo vamos a acabar haciendo. Pero tú y yo podemos poner trabas en nuestra vida para no acabar haciendo lo que no nos va a llevar a lo bueno. Y tenemos que poner ciertos muros y tenemos que poner ciertas paredes que nos impidan hacer lo malo. Entonces, pregunta: tú eres casado y entonces una señorita que no es casada viene y te dice: oye, quiero platicar contigo a solas. Y entonces tú, como eres muy bueno y eres un buen cristiano, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué? Perdón, pero yo no puedo hablar contigo a solas. Si quieres que haya otra persona, pero a solas no podemos platicar. Y menos a las 2 de la mañana y menos arriba de un coche en lo oscurito. Entonces tenemos que aprender a poner ciertas protecciones, porque si tú dices: bueno, es que yo soy buen cristiano y no me va a pasar nada y yo he sido fiel a mi esposa siempre, bueno, créeme que en ese momento no vas a ser fiel, porque los muros se debieron haber puesto antes. En el momento ya no puedes hacer nada, ¿sí? Si tú tienes problemas para tomar cosas que no son tuyas, robar, tú tienes que aprender a poner muros en tu vida para que no estés haciendo eso, para que no lo estés haciendo. Si la pereza es el pie de donde cojeas, bueno, entonces poner muros para que la pereza no sea algo que venga a tu vida y se instale. Para eso ponemos muros. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 7 al 9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces todo lo que hablamos hoy, puedes decir: híjole, es que la palabra de Dios y sus mandamientos son muy difíciles. Pero aquí dice: el espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Y si te animas en la vida a conquistar retos grandes, anímate también en la vida a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Son retos grandes, sí, pero son los que traerán mayor bendición a tu vida. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay poder en tu vida porque el Espíritu Santo está contigo. Hay amor en tu vida para que des a tus enemigos porque el Espíritu Santo está contigo. Y hay dominio propio para que puedas hacer lo que es bueno en el momento que tiene que ser hecho. Versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de tu Señor. No te avergüences. Y el testimonio no es hablado, el testimonio es vivido. El testimonio es todos los días de nuestra vida. No te avergüences, no te avergüences. El mundo tiene sus ciertos parámetros donde es normal todo lo malo, donde es normal todo lo sucio, donde es normal lo grosero. Eso es normal en el mundo. Pero tú y yo debemos de fajarnos los pantalones y no avergonzarnos de no hablar lo sucio, no hablar lo contaminado, no vivir de una manera que no agrade a Dios. Y para eso Dios está diciendo: no seas cobarde, sino más bien toma el Espíritu de Dios que te da el poder y te da el dominio y te da el amor para vivir en eso. Ay, Señor, pídeselo al Espíritu Santo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acuérdense que Evangelio es buenas noticias.
Entonces, cuando tú y yo vivimos de acuerdo a un testimonio, vamos a tener aflicciones. Sí, pero que sea por dar buen testimonio, no mal testimonio. ¿Sí? O sea, si te despiden del trabajo por ser perezoso, eso no es buen testimonio. Eso es mal testimonio de Cristo y de sus buenas noticias. Pero podría ser que te despidan del trabajo por no querer robar con los compañeros de trabajo. Eso sí es buen testimonio. Y si te despiden por eso, eso es honorable delante de Dios, porque estás sufriendo una aflicción por hacer lo correcto. Entonces, pues, ¿por qué me despidieron? Porque querían que yo robara, querían que yo participara de la corrupción, y no lo puedo hacer porque soy un hijo de Dios. Dios me dará una mejor oportunidad, ¿cierto? Porque acuérdense, Dios paga bien. ¿Quién nos salvó? Y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No nos llamó Jesús conforme a nuestras obras. No nos amó porque éramos muy buenos. Algunos de nosotros tenemos la cara de que no éramos muy buenos antes de Cristo, y algunos otros tienen la cara de que aún con Cristo no son buenos. Pero eso no hace que el Señor nos deje de amar. El Señor y su amor permanece para siempre, porque Él nos llamó y Él nos escogió, no por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que Él ha hecho, sino porque Él nos amó primero, según el propósito suyo. Y quiero que aquí sepas algo: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Tengas el dinero que tengas, la edad que tengas, los recursos de cualquier tipo que tengas, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo sé que el diablo te ha dicho muchas veces que tu propósito nunca se va a cumplir, que tú no sirves para nada en esta vida, que todo lo que haces fracasas. Claro, eso te lo dice el diablo y te lo va a seguir diciendo siempre. Pero aquí Dios dice que Él te llamó por un propósito que tiene para ti. Y si tú tienes vida y estás respirando, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y te invito a que busques esa palabra profética para que camines en eso que Dios tiene para ti, para que vivas lo mejor de Dios para tu vida. Es lo que dice el libro de Proverbios. Dice: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y fíjate hace cuánto la dio. Todo esto está en 1 Timoteo 1:9. Dice que nos la dio Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. Jesús nos entregó eso antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa eso? Antes de que el tiempo existiera. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo fue creado por Dios, por eso Él habita en un lugar eterno donde el tiempo no pasa, ¿cierto? Entonces, cuando fueron creados los tiempos de los siglos, antes de eso, Jesús ya le había puesto un propósito a tu vida. Jesús te conoce desde hace miles de millones de años. Jesús sabe y tiene un propósito desde hace tanto. Bueno, que has cometido errores, no te preocupes. Dios puede corregir el camino una vez más. Dios puede borrar tus errores una vez más y llevarte a una mejor vida. Amén. Así que estos son los 6 últimos consejos que el libro de Proverbios nos da. Sigue leyendo el libro de Proverbios una y otra vez, una vez al año mínimo. Lee el libro de Proverbios, vive de acuerdo a esos conceptos, de acuerdo a esos mandamientos, y estoy seguro que hallarás bendición en tu vida. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.